quiero contarle la experiencia que tuve en Subcomité H de disposiciones sísmicas y paralelamente lo mucho que aprendí en un proyecto de investigación donde estaba Jack Milley, que era el que dirigía la CI 318 Sub H, y John Wallace, que fue el encargado de las disposiciones sísmicas de muros. Entonces, no voy a hablar de la CI, sino que me voy a referir a todos los entretelones que llevaron a estas discusiones. Jack Milley vino el año pasado, tuvimos un seminario con Achicina y explicó en detalle los cambios de ACI, seguramente muchos de ustedes lo vieron. Entonces no voy a entrar muy en detalle, pero sí quiero decir, estos son los temas que tenía y me quedan 6 minutos. Entonces, lo que pienso hacer, es continuar y ustedes están libres de retirarse de la sala a partir de 6 minutos más, porque era lo que estaba planificado, ¿no? Pero si se quedan acompañándome algunos, yo se los voy a agradecer. Y cuando se vayan todos, yo termino y me voy. Entonces, voy a hablar de la reorganización, ya está claramente explicada el porqué y todo lo demás. Quiero explicar algo sobre sistemas estructurales que en el proceso de revisión de proyectos alguien me preguntó alguna vez. Los cambios que vienen en marcos especiales y lo que ha pasado en muros. Y de muros quiero referirme a lo que tiene ACI y a lo que no tiene ACI y lo que se discutió en el comité. Y finalmente, algunas conclusiones. Entonces, de la reorganización, el capítulo 21 cambió a 18 ahora, y es prácticamente el mismo capítulo. Y esto ya lo explicó don Luis, ¿no? Así que saqué las diapositivas que tenía para explicar eso. Pero los cambios son menores, son muy puntuales. Sobre sistemas estructurales y categoría de diseño, que lo mencionó Luis García. Los sistemas estructurales que están en el ACI, nosotros usamos principalmente muros, ojalá nunca usemos marcos, y si lo usamos, sigamos usándolo en compañía de muros, eso es lo que yo creo, le tengo mucho susto a los marcos. Están en diferentes capítulos y eso hay que cumplirlo. Y el capítulo 18 lo que hace son los requisitos adicionales en zonas sísmicas, destinados a dar ductilidad. Ahora, si ustedes se fijan en el alcance, habla de categorías de diseño y dice, todas las estructuras deben clasificarse en una categoría de diseño. Y menciona si A, B, C, D, E, y dice que estas categorías deben cumplir, o sea, hace referencia a las categorías. Y deben clasificarse de acuerdo a 4461. O sea, la caja de herramientas todavía está un poquito desordenada. La 461 dice que las categorías de diseño las fija el reglamento correspondiente. En nuestro caso debería ser la norma 433 o el decreto 60. Hay una tabla resumen en que dice, por ejemplo, que los muros estructurales prefabricados deben cumplir, si son categoría C, si son categoría D. Los miembros estructurales, en cada parte hace referencia a la categoría. Ahora, ¿cómo lo hace C7? Aquí pulí la figura, Rafael, para que no entre en ira. La amenaza sísmica en Estados Unidos está caracterizada por el espectro elástico de respuesta. Hay un espectro de diseño. Entonces, dependiendo de la importancia, nosotros hacemos las categorías solamente de acuerdo a la importancia. Allá es de acuerdo a la importancia y de acuerdo a la zona. Si el espectro de diseño tiene la ordenada espectral acá más alta que este valor, es D. Si estaría entre estas dos, sería C o D. En Estados Unidos los espectros se definen por 2 parámetros. La ordenada espectral para el periodo corto, que define esta rama, y la ordenada espectral para un segundo, que define la rama descendente. Entonces, si en la zona de diseño, el espectro de diseño tiene para un segundo más que 0,2 G, la categoría es D. O sea, en Chile, todo el territorio debe ser D o más. Y el decreto 60 lo establece. Todas las estructuras de la Unión Armada construidas en el territorio nacional deben asignarse a categoría de diseño D. Otra cosa que hay que tener importante en el uso de muros especiales, a los que se refiere el decreto 60 y en este caso lo que vamos a ver del ACI 1814, sería solamente para edificios de más de 5 pisos. O sea, hasta 4 o 5 pisos diseñados con R igual 4. El método está basado
en fuerza, entonces por eso habla del R. Esto no corre. O sea, todos los muros especiales y todo lo que dice la ACI se refiere a muros especiales en edificios más bien en altura. Marcos. En marco quiero referirme solamente a lo que cambió en columna. También hay uniones viga-columna, pero lo saqué porque está en otro capítulo independiente del 18. Y es que cambiaron la cantidad de esfuerzo transversal. Vamos más rápido, o sea, si ustedes hacen un ensayo de una columna bajo carga axial y lo mueven lateralmente, bueno, lateral momento curvatura, depende de la carga axial. A baja carga axial son muy dúctiles y en la medida que aumenta la carga axial empiezan a ser más frágiles. Y eso no estaba considerado antes. Y esto viene desde los años 2008, 2009. En la revista La CEI están publicadas las investigaciones que se hicieron. Hay una fuerte influencia de la norma de Canadá. De ahí se vieron los procesos de diseño. Y hay gráficos de este tipo, hay varios gráficos, en que se muestra la capacidad de formación lateral que tiene una columna dependiendo del valor de carga axial. Y acá está la cantidad de armadura transversal que tenía la columna versus lo que dice la CI. O sea, de aquí para acá tenía menos armadura transversal que lo que dice el código, de aquí tenía más. Y si ustedes ven esto, hay muchas columnas que con menos armadura se comportaron muy bien. Bueno, el resumen es que se cambia la cantidad de armadura transversal considerando la fuerza axial y considerando el detallamiento. O sea, si están todas las barras restringidas al pandeo o si no. Entonces aparecen estas expresiones para P menor que 0,3 y resistencia, lo mismo, menor que 70 megapascales, rigen estas dos ecuaciones. Sin embargo, cuando la carga axial es importante, además se agrega esta expresión y depende de estos parámetros. Estos parámetros tienen que ver con el número de barras que están amarradas con refuerzo transversal respecto al total. Eso tiene buenas implicaciones en los bordes de muros, en cuanto a las expresiones que se usan para calcular la armadura transversal. ¿Qué pasa con los muros? El refuerzo transversal. Hay algo interesante en el código que lo hizo ver José Restrepo después del terremoto. En el ALMA, y aquí Luis, ayúdame si estoy equivocado en entender esto, porque nosotros no lo hacemos así, el espaciamiento puede ser hasta 45 centímetros. Entonces eso dice que en lugar de armar el ALMA con barras delgaditas a 10, a 15 o a 20 centímetros, podríamos usar barras del 16 o del 18 más espaciadas. Y eso tiene que ver también con el amarrarlos al pandeo fuera del plano. Eso nosotros no lo hacemos y tenemos restringido esto. La otra diferencia que tenemos con el código es que en muros especiales siempre usamos 2 capas de armadura. ACI decía que solamente si el corte era mayor que este valor había que usar 2. Y en la modificación del 14 ahora agregan si el muro es esbelto. O sea, hay un avance. Nosotros estamos usando siempre, así que eso es mejor. El cambio principal tiene que ver con el diseño de borde. Ahora, el borde, y hemos visto muchas fallas en los edificios en Viña del Mar, en Suelos Blandos, en Concepción, también en Santiago, de muro en el borde y en el ALMA. Y a eso quiero referirme, ¿no? El enfoque de ACI tiene que ver con prevenir la falla por aplastamiento del hormigón, por compresión. Y tiene este método, después del 85, en proyectos con Sousen, yo escuché por primera vez hablar de desplazamiento. Jack Maley, Sharon Wood, Jim White eran discípulos de él, vinieron a Chile, hicieron un proyecto interesante, con Rafael Riedel estuvimos en Illinois en el verano del 87. Rafael hizo el inventario de los edificios que se dañaron en Viña. Y yo con Sousen analizábamos algunos edificios con el LARS, el análisis no lineal, y ahí nos hizo ver que el problema era desplazamiento. Y empezamos a ver el enfoque a gran deformación que es distinto al enfoque a baja deformación y por resistencia. Jack Maley esto lo presentó en la Conferencia Mundial en Madrid, eso fue en el 82 creo, ¿no? Y 92. Y se introduce por primera vez que es un enfoque de desplazamiento en Chicago, en la Convención de Chicago, para ir por el 89. Y
lo que había pasado en el 85 es que nuestros muros no fallaban y no tenían armadura transversal, entonces se trataba de ver cuándo necesitábamos bordes especiales como ACI y cuándo dejarlo. Y dijeron, bueno, veamos qué pasa con el acortamiento del hormigón, y aparece este criterio de ver la línea neutra crítica que nos va a dar un acortamiento más que el 3 por 1000 o más que el 4 por 1000 en el borde, asociado a un desplazamiento lateral del edificio. Ahora, lo que pasa con esto es que nos está diciendo, quizás en Estados Unidos, que son diferentes zonas sísmicas, pero acá tenemos alta sismicidad, nos está diciendo que habría un valor crítico que nos dice si confinamos o no el borde. Y yo creo que debería confinarse siempre, porque depende del desplazamiento, y el desplazamiento es una tremenda incógnita. Cada terremoto ha sido una incógnita. Y eso es lo que yo quería dejar planteado, la incertidumbre con la que nos manejamos, y no tomar estos valores como números precisos, que si tengo pasado el 1% o un poquito menos del 1% de valor crítico, entonces no confine siempre. Ahora, en el subcomité H, Wallace planteó eso, de muros especiales confine siempre. Augusto Holmes me ha hecho una aclaración y es importante, que cuando uno dice confine, la armadura transversal tiene como función confinar el hormigón para permitir que se acorte cuando hay carga axial sobre él, pero también tiene como misión restringir las barras verticales para que no se pandeen, y eso es una función distinta. Y también dar resistencia al corte en el alma del muro, entonces son funciones distintas. Pero debería haber siempre refuerzo transversal en los bordes, en cambio acá no, podríamos no tenerlo. Bueno, el código dice dos cosas que a veces se nos pasa. Esta sección se aplica a muros esbeltos que son efectivamente continuos desde la base hasta la parte superior. Aquí ya no hay discontinuidad, no hay irregularidad, ¿no? Eso no, en el subcomité se pidió que se aclarara, pero quedó ahí nomás, que se entiende por continuo. Y que se diseñan para tener una única sección crítica, flexión y fuerza axial. Si no, tienen que ir al antiguo método de poner columnas de borde en función de la carga axial y generar bordes, columnas como borde. Hemos tenido algunos problemas en la discusión desde que empezamos a discutir los decretos, porque hay gente que no quiere aceptar el concepto de sección crítica. Sección crítica, uno elige la sección que va a fluir. Y el resto lo arma por resistencia para que no alcance la plastificación. Y ese es el concepto, y eso hay que hacerlo. Y eso se puede hacer. Ahora, si la estructura es compleja y uno no sabe cuál es la sección crítica, no estamos bien, porque se están exponiendo a una falla frágil. Entonces, la idea es controlar este concepto. Pero fíjense que es interesante esto. O sea, estamos confinando solamente si el valor de acortamiento del hormigón relacionado con C supera un valor para este desplazamiento. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, el año 76 yo estaba en el Imperial College, en el posgrado, y el libro que usábamos como guía era el de Park y Polley. Recién salió en el 75. Y ahí está todo esto. Y están los valores de largo plástico, la metodología. Entonces, acá se elige una metodología muy sencilla. Si ustedes tienen un muro emboladizo con carga lateral y esto fluye y esto no se ha roto y tiene los diagramas de momento y conocemos el momento primera afluencia, el momento tiene endurecimiento, yo puedo dibujar una curvatura. Ahora, no puedo medir la curvatura porque son valores diferenciales. Esto hace que los europeos rechacen este sistema de basarnos en una diferencial. Ellos usan la rotación y la miden experimentalmente, pero las correlaciones no son muy buenas. Pero si yo teóricamente acepto esto e integro la curvatura, primero y segundo teorema de Moore, ¿no? La rotación está dada por el área y el momento segundo orden me da el desplazamiento arriba, yo podría tener el desplazamiento. Pero lo que se nos olvida es que si yo propongo este modelo simplificado, diciendo que este diagrama lo separo en uno elástico y en uno plástico, y acá pongo un diagrama simplificado de un largo plástico, esto uniforme, paralelo acá, que me represente toda la parte no lineal, entonces hago el ensayo y con esta fórmula, que proviene de acá, calibro el LP para que me dé el delta medio. Entonces ahí yo estoy corrigiendo todas las inconsistencias. Entonces el LP no es la zona plastificada, es un valor experimental que me da un orden de magnitud del desplazamiento que yo tendría en el techo que me puede producir la falla acá en el borde. Entonces estos valores no son valores finos,
Leonardo Mazón ha estado trabajando en esto, tiene una especie bien interesante con elementos fibra y puede afinar esto y ponerlo en función de carga axial. Esto depende también de la forma del muro. Pero son el dígito oscilante que hablaba Rodrigo Flores, ¿no? Cómo está la cosa, ¿no? Entonces, criterios ingenieriles para decidirnos si vamos a tener o no tener problemas, pero no son valores exactos. La simplificación que hace ACI es tomar la rotación en el borde. Aquí, cuando uno toma el LP y toma este diagrama, está considerando también el aporte de formación elástica en este sector. Lo que está despreciando es la formación elástica de aquí para arriba. Y eso, en lugar de concentrarlo aquí, lo concentra en la base. Y esa es la expresión simplificada de ACI. Ahora, nosotros en el decreto lo que se hizo, porque nuestros muros tienen una capacidad de formación interesante hasta la afluencia, y cuando los edificios son muy rígidos, quizá a veces ni siquiera necesitamos la parte plástica, y eso, ojalá fuera así, ¿no? Lo separamos. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Hay diferentes maneras de hacerlo, pero si tuviera una distribución de fuerzas triangular, podríamos hacer una fórmula simplificada de este tipo. Si no, con un análisis elástico lineal lo puedo amplificar hasta tener una afluencia, qué sé yo. Pero aquí tendría separada el aporte de la deformación elástica de lo que va a pasar en la base cuando esto se plastifique. Entonces, hay que tener en cuenta estas expresiones que son simplificadas. Ahora, ¿de dónde vienen? Estamos pensando que si yo tengo una columna, estos son ensayos hechos en San Diego por José Restrepo, se ensayaron columnas y se ensayaron muros, y yo cargo lateralmente, se produce un abanico de deformaciones, de grietas acá. El acero aquí fluye, se ve más o menos así este abanico. Hay toda una zona plastificada, antes de romperse. Y la rotura viene al final por rompimiento acá. Generalmente se desprende el hormigón cuando se alcanza el aplastamiento y se pandea la armadura, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo un análisis aplicando la hipótesis de Navier-Bernoulli, secciones planas permanecen planas, y tomando esta sección acá, y calculando la compresión, calculando la tracción. Este acero siempre fluye, y con esto calculamos la compresión, que igual a la tracción más la carga axial aplicada. Y con eso vemos lo que pasa en el borde. Y suponemos además Bernoulli. Pero el ACI dice que hay secciones B y D. Las secciones de Bernoulli, donde puedo aplicar la teoría y donde si se abre la grieta de corte, tengo la resistencia del corte del agregado, el efecto tarugo acá, el efecto de la cabeza comprimida acá, y el acero se estira acá, el acero transversal. Eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es aplicable en la zona verde, de ahí para arriba. Pero esto es una zona D. Y ACI dice que son zonas D, nudos de columna, por lo menos distanciados 2 veces la altura del elemento. O sea, son muy pocas las zonas en que esto es válido. Y acá lo que hay es un abanico que hay un puntal de compresiones. Y ahí lo que nos puede ayudar es el puntal tensor. Y se nos olvidó el corte. Y si ustedes miran, aquí está principalmente la resistencia al corte si el muro no desliza. Ese es otro problema de los muros, el deslizamiento, ¿no? Aquí, claro, está el tarugo, el agregado, y está acá. La resultante es diagonal, que es mucho mayor que esta. Y este puntal, hay varios puntales acá, esto se puede hacer con el análisis puntal tensor, tiene una compresión acá en el alma que es más grande que lo que estamos calculando acá. Y esto es importante porque lo que yo creo que en muchos de los muros que han fallado, la falla se ha dado por falla en compresión del hormigón que está en el alma, desaparece esto, queda la sección y después esto se esparce. Entonces, el fondo de decirles esto es que los análisis que estamos haciendo no corresponden exactamente al fenómeno, y sí nos dan órdenes de magnitud y nos dan un criterio para ver cómo armar, pero no podemos hilar fino en esto, ¿no? Si ustedes miran los muros que fallaron en el terremoto, esto no es sección crítica. La sección crítica debería estar arriba. O sea, acá no pasó esto, aquí hay un subterráneo y el muro está roto acá abajo. Y tampoco hay esparcimiento de zona plástica. Seguramente ni siquiera se llegó a la afluencia. O sea, no se alcanzaron a abrir las grietas, no se separaron los fierros y falló el hormigón acá. Y esto es una falla frágil que no nos sirve la teoría.
Otro edificio en Concepción, por ejemplo, este muro, aquí hay una zona de fachada que provoca fuerzas axiales aquí y acá. Entonces, esta rotura y esta rotura, si uno la mira de afuera, tampoco corresponde a la teoría. Esto no es un diseño que controle el comportamiento, que diga la sección crítica está acá, que vamos a tener este tipo de agrietamiento y que yo pueda controlar esto con la teoría. Aquí hay otros fenómenos involucrados. Ahora, las explicaciones son diversas. O sea, si ustedes hablan con 4 investigadores top, son 4 explicaciones distintas. Eso fue lo que pasó en Alto Río. O sea, en el proyecto TC94 hubo 4 grupos. Tuvo Wallace, Wilford, tuvo Pujol, Calvi. Nosotros desde acá humildemente dimos otra explicación. Y son 5 explicaciones distintas. Y si se van a la ingeniería y ven lo que se dijo en el juicio, es otra explicación, nada que ver, en otro dominio de respuesta. Entonces no estamos claros en esto. La explicación que uno da tiene que ver con la manera de ver el problema, pero habría que hacer los ensayos y verificar que realmente fue eso. En uno de los muros de Alto Río, que se estudió mucho en el ATC 94, no el edificio, esto no explica lo que pasó en el edificio, sino que queremos analizar lo que le pasa al sistema estructural como sistema y si tomamos solamente esta tajada nomás. Esta parte, este muro quedó volcado, pero yo lo levanté, está puesto hacia arriba. Esta parte está acá. Se partió aquí abajo, ahí, y ahí venía como una puerta. Y miren el tipo de agrietamiento que tiene ese muro. Y ahí sí que hay plastificación arriba. No está como en los otros casos. Y este es un ensayo de Catherine French en muros T cíclicos en diferentes direcciones. Y miren el agrietamiento. Entonces, aquí ya yo creo que se puede decir que sí hubo plastificación y se agrietó el muro antes de romperse, pero el edificio se cayó. Y esa es otra advertencia, que antes del terremoto yo jamás pensé que un edificio de muro y de alta densidad podía llegar al colapso. Y ahora sabemos que sí. Y estas cosas no están claras, porque los métodos de análisis no llegan al colapso. Pueden llegar hasta donde empieza a romperse el elemento, hasta donde desapareció el hormigón, pero de ahí para allá ya se complica la cosa, ¿no? Mediciones en este tipo de muros teóricos. La zona plastificada, aquí están strain gauges en el acero, en el refuerzo vertical, en el hormigón y transductores de desplazamiento que nos miden el alargamiento en zona. Y ustedes podrían dibujar aquí los valores de rotación dividido por el largo en que se está midiendo, que es una curvatura media, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que la plastificación está de aquí hacia abajo y que el acero también se plastifica hacia abajo en la fundación. O sea, la barra se adelgaza y se estira y pierde adherencia. Y eso da una rotación adicional. Y en el hormigón hay una concentración, y aquí ya no se puede romper más, no se puede medir más. Hay una concentración acá y aquí ya no está válida la hipótesis Navier-Bernoulli. O sea, hay un crecimiento acelerado del acortamiento del hormigón. Entonces, si uno hace el esquema, pone acá los valores de momento de primera afluencia respecto al momento que se está midiendo y se llega hasta la rotura, aquí el momento igual a la resistencia máxima del muro, y dibuja la extensión de la plastificación. Eso no es largo plástico. Largo plástico es el valor que vamos a dar experimental para, con esta suposición, calcular la deformación arriba. Entonces, al aplicarlo tenemos por lo menos parecernos a los ensayos en que se está proponiendo el LP. Entonces, eso es importante, porque después del terremoto, algunos investigadores, al ver la zona rota de hormigón, dijeron, mira el largo plástico que es chiquitito, y pusieron ese largo plástico en la fórmula y le da más deformación. Eso es trampa, el edificio ya está roto. Ese edificio no plastificó, o sea, llegó hasta el valor elástico, se rompió y bueno, después ya pasa cualquier cosa. En el borde, en la armadura que se tracciona, pierde adherencia y hay una penetración. Este efecto, junto con el valor de amortiguamiento crítico que yo considero en el análisis no lineal, el que produce errores. En estos blind test que han hecho, si ustedes meten esto y controlan el amortiguamiento y ven el efecto segundos modos, las respuestas empiezan a aparecer muy buenas. Pero las principales fuentes de errores están ahí. El segundo tema que
del borde comprimido tiene que ver con la efectividad. Esto lo vimos bien en ACI y también en el grupo de ATC 94. Estas figuras las llevé, las sacamos de unas publicaciones canadienses con Alejandro Morales hace años en la Santa María, y las llevé al grupo y la han usado bastante con la referencia pertinente. Son investigadores canadienses, no me acuerdo el nombre. Pero está en el libro de Park. Si ustedes tienen el estribo, el hormigón realmente confinado está encerrado por un arco, y si la parábola es de segundo grado y el ángulo es 45 grados, suponiendo, esta penetración es más o menos un cuarto de este largo. Y eso es re importante, porque este efecto nos deja sin confinamiento efectivo el núcleo de un borde muy delgado. Si uno pone más trabas y las pone más cerca, se hace más efectivo esto. Ahora, está considerando algo indirectamente agregando la fórmula de columna que explicó Fernando Yáñez, que lo voy a mostrar ahora, pero tampoco está tan claro. Con un alumno hicimos esta figura y la llevamos a la CI para mostrar que los muros delgados, si ustedes aplican la distancia de traba, como estaba antes, 35 centímetros, y ven el corte aquí, y después lo hacen acá, porque esto penetra acá, no queda núcleo confinado. O sea, superado el 4 o 5 por 1000, desaparece todo el hormigón, y el muro se queda sin hormigón. Entonces, claro, tenemos que acortar esta distancia. Ese fue un logro que se hizo en el comité. Y esa fue la última sesión. Aceptaron esto, acortar el muro. Y la polola de ese alumno ahora dibujó en su tesis qué pasaba ahora cuando las trabas están más cercanas y el muro es más grueso. Nosotros tenemos 300 milímetros si queremos confinar el muro para que el hormigón se acorte más allá del 4 por 1000. Augusto Holmer ha planteado, y lo encuentro genial, que en nuestro diseño nosotros deberíamos diseñar para que para el desplazamiento de diseño no se pierda el recubrimiento. O sea, nunca debería haber más de 4 por 1000. No deberíamos necesitar confinar el hormigón. Confinar el hormigón para tener acortamientos grandes. Pero sí usar armadura transversal para restringir el pandeo. Ahora, si quieren confinar y si esperan acortamientos grandes, tienen que usar un ancho. En ACI la proposición fue 400 milímetros. Eso fue lo que propuso Wallace. Y después se bajó a 300, y nosotros en el decreto pusimos 300. Yo les expliqué este decreto y creo que tuvo fuerza en esto. Nosotros usamos por lo menos 300, y con esta distancia de B medio logramos cierto confinamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hormigón dentro del núcleo confinado puede tener un comportamiento de este tipo. Si tengo menor confinamiento, voy a tener esto. Y si no tengo, es frágil. Y en los momentos de curvatura, yo debería considerar estas leyes por separado. Y eso se puede hacer. Y cambian los valores. Y eso hace que degrade la curva. ¿Qué pasa con el desplazamiento de diseño? La rotura de un borde es estado límite último. No es un problema de desempeño. Y si yo tengo un sismo de diseño y para él quiero que el edificio tenga daño controlado, no me sirve esto. Esto me sirve cerca del colapso. O sea, cuando se me rompió el muro, desapareció el elemento y sabemos que ahora se pueden caer. Entonces, el desplazamiento que yo debo considerar acá es el desplazamiento para el máximo terremoto considerado. Yo les decía que cada terremoto es una sorpresa. O sea, hasta antes del 2010, Rodolfo nos ha dicho que los terremotos de subducción no son destructivos. Y ahora nos dice que en suelos blandos predomina el efecto fuente, que sabemos que es destructivo. Y el suelo, en su respuesta, que tarda un poco, es destructivo para los edificios que tienen el periodo suelo. Se nos rompieron edificios de 0,6 segundos. El suelo tiene en Concepción más de 1 segundo y en Viña del Mar 1 segundo, y están rotos los de 0,6. Entonces hay algo raro ahí. Y ese desplazamiento, quizás ahora con los registros de 2010 lo conozcamos, que es lo que tenemos en el decreto, pero puede ser mayor. Otra teoría de Rodolfo, vamos a hacer más seminarios para explicar más esto, es que quizás el terremoto lo conozcamos y no puede hacer más de lo que vivimos el 2010 y el 85, porque está definido por las perezas más cercanas. Entonces, si tenemos las perezas cercanas acá en Santo Domingo o en Papúa, el movimiento registrado no debiera ser muy distinto a lo que hemos tenido.
Y si hay más magnitud y hay más placas, seguramente va a ser más largo, con frecuencias más bajas, pero atenuado. Entonces, existe la idea de que el desplazamiento que tenemos de diseño podría ser el desplazamiento máximo. Pero los japoneses hicieron estudios de amenaza, tomaron 3 fallas distintas, hicieron las probabilidades de que la falla se activara, fórmulas de atenuación, calcularon un muro, 5 metros de muro para proteger el tsunami. Y se activaron las 3 fallas. ¿Y la altura? 15 metros, más lo que baja, y esto del año 2011. Nueva Zelanda, hay 2 fallas activadas con meses de separación, ella no corre los 100, 150 años. Y aquí tenemos la subducción, y la última de los sismólogos que yo les escuché, que esto es teoría del caos. O sea, no podemos predecir cada suceso en forma exacta, pero sí lo global. Y al parecer podría haber megaterremotos de cada 500 o más años, y estos terremotos grandes que conocemos son réplicas de ese. Entonces tenemos incertidumbre en el desplazamiento. Y eso significa que, y ahí recuerdo a Bertero, ya de 30 años atrás, de toda la ductilidad posible dentro de lo que usted pueda hacer y de lo que económicamente le permitan. Y eso no es malo. Ahora, los neozelandeses dieron la máxima ductilidad posible y la usaron y demolieron un tercio de Christchurch. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es usar edificios de muro rígido que no tiene gran deformación, que está restringido, pero que eran frágiles. Demos la ductilidad para que se puedan deformarse un poquito más y no se rompan de forma frágil. Pero no lo usemos. O sea, mantengamos el control de desplazamiento, pero demos la máxima capacidad de formación posible. Y puedo adelantarme, estuve en un seminario interesante, una de las conferencias que se hace intercalada a la conferencia mundial en Japón, y lo que dicen los japoneses y los neozelandeses es que eviten muro T de borde libre y use el elemento de borde. Japón usa columnas como elemento de borde muro y tiene el alma más delgada. Y que no abandone esa práctica. Y yo creo que esa práctica deberíamos empezar a introducirla a pesar del llanto de los constructores, las inmobiliarias, los arquitectos. Pero yo creo que es posible. Sí, bueno, ¿qué importa un elemento ahí que puedes poner la cortina o cualquier cosa, ¿no? Tiene el muro delgadito. Es peligrosísimo el muro T. Ahora, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Este delta proviene de la SC7. La proposición es que ese 1,5 cambia 2. ¿Por qué? Porque este delta viene de un espectro elástico ellos tienen probabilidad asignada, cosa que no compartimos acá, ¿no? Pero ellos dicen que yo puedo asegurar que existe solamente un 2% de probabilidad de superar la ordenada espectral. La USGS daba 9 periodos, ¿no? Y le dijeron, no, es mucho, deme 2 nomás, ¿no? Entonces define el espectro elástico con un 2% de probabilidad de no ser superado en 50 años, que es un periodo de retorno de un poquito más de 2000 años. Por ahí, ya. Pero para diseño no use ese, use el 10% en 50 años. Y nosotros acá, por lo menos en aislación, usamos un 10% en 100 años. Entonces hay un factor. El desplazamiento que calcula con el espectro de diseño, si ustedes quieren pasar al máximo considerado, tiene un factor 1,5. Y nosotros, si queremos 10% en 100 años, tendría un factor 1,2. 1,2, sí. Está bien eso, ¿no? Y el amortiguamiento, consideran un 5% de razón de amortiguamiento respecto al crítico, en el elástico. Pero las estructuras no desarrollan más del 2%. Nosotros en Viña medimos con Borocheck, réplicas por lo menos, no había instrumentado, no sé si midieron acá el amortiguamiento de este edificio, pero en las réplicas más fuertes nos superamos el 1,4%. Entonces, debiera ser 1,5 para considerar el máximo considerado y 1,3 para considerar el razón de amortiguamiento, y eso me da 2. Y en los comités esto se conversa y dijeron, bueno, ya, dejemos el 1,5 pero no el 1,3. ¿Eh? Así que quedó el 1,5. El ASC7 define las ordenadas de periodo corto y periodo de 1 segundo, y para diseño toma los 2/3. Entonces ahí tiene el factor 1,5. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros y se está haciendo en ASC7? En lo tradicional, porque ahora ya vienen los nuevos métodos de diseño por desempeño y podemos meternos acá. Hacemos cosas muy raras. Nosotros tenemos esta estructura
y le calculamos la respuesta como si fuera elástica, cosa que jamás va a poder ser. Imposible. Pero es un ejercicio numérico. ¿Cuánto sería el valor que me daría si yo uso el espectro elástico? Y ese es el valor que reduzco. Y este es el R. Ahora, en nuestra norma, lo que hacemos es un proceso matemático. Rebuscamos el espectro para que nos dé esto. Pero en el fondo es lo mismo, calcular elástico, reducir la fuerza, que reducir el espectro y calcular la fuerza directamente. Entonces lo que tenemos es este valor. Ahora, el R se refiere a primera afluencia. Entonces el factor de mayoración de respuesta es 1. Pero nosotros lo estamos reduciendo tradicionalmente a tensiones admisibles y multiplicamos por 1,4 para mayorar. Entonces hay un factor 1,4 metido entre medio si quieren comparar. Pero este es el valor que ASC7 calcula. Este es el desplazamiento reducido. Eso es lo que nos da el TAPS si metemos el espectro reducido con todos los cambios de corte máximo, corte mínimo, que yo todavía sigo escuchando eso, que el corte mínimo nos salva. Por favor, no lo digan delante de mí. Tiene nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, este es el desplazamiento. Y para diseño, si yo digo que el desplazamiento debería ser igual al elástico, debería ser este de acá. Entonces entran los comités, dicen mucho, entonces definen un factor C sub D y definen este. Este es el target, desplazamiento de diseño. Ese C sub D depende del sistema estructural. Por ejemplo, en muro, si el R es 5, este es 3. El omega 0 es 3 y este es 3. Nosotros en el decreto tenemos una receta, que es una receta sacada de la manga, habrá que afinarlo un poco más, pero da un orden de magnitud. Mire, es 1,3 veces el espectro de desplazamiento y eso nos va a dar por aquí. Por acá. O sea, en ese sentido, si le juntamos al espectro de desplazamiento, estamos más realistas que esto de acá. Ese CD asterisco lo que está haciendo es llevar el desplazamiento al valor que teníamos en el 118, ¿no? 117 era el de la 433. O sea, ese sería el desplazamiento de U. Así que no deberíamos corregir la expresión esta por el 2. Trabajar con el de U. Si es que van a seguir aceptando el procedimiento, ¿no? Ahora, si yo hago el análisis no lineal, esta cuestión es así, y da unas cachirulos, unas vueltas y todo. Entonces, los modos superiores desfiguran totalmente las distribuciones de carga en los muros y es bastante complejo hacer un método aproximado, ¿no? Pero si lo empujaran y vemos cómo se va plastificando, y lo que nos pasó en el terremoto es que aquí falló el muro y no pasó de ahí. Valores así aproximados, 7 por 1000 de deformación, nos rompían los edificios. Pero si diéramos de utilidad y podemos controlar la sucesión, este estado límite último, y aquí está el colapso, y el terremoto máximo considerado debe estar por acá, y ese sería el desplazamiento que nos da el borde, no este de acá. Entonces esos son temas que tenemos que conversar. Pero por lo menos en ACI 318 se corrigió. La zona posible de respuesta es incierta, creo que está por ahí. Demos toda la utilidad que se pueda nomás. O sea, yo sacaría esta restricción, yo diría confine siempre nomás. Quizá usaría la línea neutra como referencia para donde confinar, quizá. También yo confinaría todo el alma. Yo les dije que esto da arma de controversia. Es un piso, son 4 chauchas. Y al estar ahorrando en esto, están ahorrando en colapso, ni siquiera en desempeño. Y el colapso son vidas, o sea, estamos ahorrando el 1%, el estribo solo será el 1%. Fíjense que todas las modificaciones que se hicieron, creo que afectaba el 5% a la obra gruesa. Y ese ahorro es seguridad, y es postventa, y después te quedas 1 año o 2 años sin el edificio si se nos rompe. Entonces hay que tener cuidado con esto de lo que es control de desempeño y lo que es control de rotura. Y estos son temas últimos, de rotura. ¿Qué zona hay que confinar? Bueno, así quedó prácticamente lo mismo, se reordenó y lo que utilizan es que hay que confinar esta zona y nosotros estamos mejor o estamos peor. Confinamos según el desplazamiento que esperemos. Estamos peor. Esto, fuera. Yo dejaría así como está. Vamos a conversar. ¿De dónde viene esto? Si yo tengo el desplazamiento del techo calculado con esta formulita mágica,
Y con eso, la curvatura es este valor dividido por la línea neutra. Y este es el valor de acortamiento que yo calculo con esta teoría simplificada para este desplazamiento de diseño. Hay que confinar donde se pase el 3 por 1000. Entonces, si ustedes hacen esto, es a esto, como esto, es a esto, tienen esta expresión de acá. ¿Ven? O sea, la zona que yo debería confinar, si estoy confiando que conozco esto, debería ser toda esta zona. Ahora, el 666, Sousen propuso en esa discusión en Chicago que fuera 600. Porque le estamos diciendo, oye, sí, son valores de criterio, ¿no? Esto no es teoría pura. Entonces yo quedo más tranquilo diciéndole, miren, no es el 3 por 1000. Claro, alguno calculó que era el 3,3 o 3,4 por 1000 ahora, que permite un poco más. Entonces, ¿qué es lo que hace el decreto? Toma la fórmula, le pone 600 y toma a zona a confinar para alcanzar el desplazamiento de diseño. O sea, si es más, bueno, no importa, total, habría un pedacito de acá que fallaría en compresión, pero es poco. Ahora, ¿qué hace ACI? Independiente del delta, digo, por lo menos aseguremos el 1,5%. Yo aseguraría por lo menos el 1%. Si ustedes meten el 1,5%, llegan a la expresión de ACI que coincide con los neozelandeses. Yo creo que deberíamos garantizar por lo menos el 1%. ¿Es hora ya? ¿El postre? No se ha ido nadie todavía, yo sigo. Cuando se hayan 10 termino. Ahora, ¿qué pasa con los bordes? Fíjense que estamos mirando el ensayo monotónico hacia un lado, se agrietó y se comprimió y estamos viendo la compresión. Pero el terremoto no es eso. Si nosotros miramos solamente esto, y estamos mirando la compresión, y aquí recuerden el maldito decreto 117 y 118, que a mí me encantaba porque lo escribí yo, me lo echaron a perder después en el 60. Y algunos dicen, lo arreglamos. Lo echaron a perder, estaba mejor. Estos muros, que si yo hago, le pongo desplazamiento, cuando llego al 3 por 1000, el acero apenas fluye, son peligrosísimos. Si yo quiero continuar la deformación, estoy confiando en que el hormigón es capaz de acortarse. Esa es la falla balanceada que llamamos antes, ¿no? Lo ideal es que cuando yo llegue al 3 por 1000 el acero fluya. Ya esté fluido, ya tengo ductilidad. Y ya tengo disipación. Y si yo continúo, bueno, voy a tener que confiar un poco, pero estoy dando ductilidad por alargamiento al acero. Si el acero es para dar ductilidad, no el hormigón. Claro, cuando yo confino, estoy alargando acero. El refuerzo transversal se está expandiendo por efecto Poisson porque estoy comprimiendo. Pero es bien indirecto, ¿no? Entonces, lo ideal sería esto. Lo que se propuso en el sub-H, y fue rechazado de inmediato, no usar muros con falla en compresión. Definitivamente. Y ahí empieza la discusión, y que sí, que no, pero cómo, y los casos, ya. Ahora, cuando estamos mirando esto, yo estoy pensando en el edificio de 20 pisos y de 15 pisos fue el que más falló. Y están pensando en otra parte, edificio de 4 pisos con muros de 5 centímetros de espesor, hechos por ahí. Entonces no va, está durmiendo, por eso puedo decirlo. Entonces esto no corre para los edificios chicos, Estamos hablando de edificios altos, porque aquí tuvimos problemas de edificios de más de 20 pisos con muros delgaditos, de 15, 20 centímetros. Y uno lo que espera intuitivamente que el muro tenga 40 o 50 centímetros. O sea, el mensaje de los decretos, los primeros decretos fue use muros anchos en edificio alto. Y ese es el mensaje, por lo menos el borde. Japón exige 40 centímetros mínimo. Si ustedes quieren el muro sin columna de borde, el espesor mínimo es 40 centímetros. Entonces, lo ideal sería esto. Ya se tiene esta zona de transición. Y en el decreto lo que nosotros pusimos fue el P5, ¿no? Después quedó el P3. O sea, nos pusimos un poquito más acá, ¿te acuerdas? O el P4, ya ni me acuerdo. Teníamos el 5, el 4 y el 3. El P4 quedó al final porque, bueno, va a dar cierta utilidad. Y eso yo creo que es muy sano. Ahora, Restrepo hizo unos calculitos así rápido con esta formulita, viendo qué pasaría si yo le doy un 1% de rotación a la sección crítica. No es tanto, Quizás el valor que nosotros esperaríamos en nuestros diseños para lo que hacemos ahora, en zona de alta sismicidad en edificio alto. Y separó la parte elástica de la no lineal y
si, estos son órdenes de magnitud, si mantengo la línea neutra y le aplico el giro, necesitaría acortamiento en hormigón del 1,5% y eso no se puede lograr. No, eso no funciona. Ahora, el muro que está en la zona límite, que indica que la falla es por tracción, el P5, ¿no? 5%, 5 por 1000 de alargamiento del acero. Ya, me quedan 9 y me voy. O sea, si esto es 3 octavos L y le pongo una rotación, fíjese que para este muro, con la falla controlada en tracción, necesito acortamiento en hormigón del orden del 9 por 1000. Nosotros tenemos el 8 como límite, ese está controlando de cierta manera este efecto, ¿no? Claro, esto puede estar ahí, ahora podría estar más acá quizás. Estos límites son razonables. En ACI se propuso 1%. Y lo teníamos ya listo el 1%, ya había pasado varios ballots y en la última sesión desapareció. Quizás Wallace hizo alguna concesión con alguien y lo sacó, no sé qué pasó ahí. Pero lo que quedó fue que si el muro no está controlado por tracción, use un ancho mínimo de 300 milímetros. O sea, permiten estos muros, pero si el muro está controlado por tracción, no necesitan el ancho mínimo de 300 milímetros. Entonces, seguramente piensan que no se va a superar el 3 por 1000, y sí se supera. Así que nosotros estamos mejor, conceptualmente, aun cuando no funciona. Yo voy a decir por qué. O sea, pero usar ancho si esperan acortamiento. Entonces, yo creo que a seguir hay que revisar esto, no está muy bien. Fíjese que permite cualquier cosa para arriba. Entonces, el desplazamiento de diseño no está tan claro, ¿eh? Por eso es mejor dar ductilidad. Y pongan anchos importantes si esperan acortamiento importante para los desplazamientos posibles de ocurrir. Este acortamiento del 8 por 1000 creo que es muy bueno, hay que mantenerlo. Nos está limitando algo. Y espero que vuelva a seguir, porque ahí Matías va a tener la misión, se fue Matías. Esto, Leonardo Mazzone ha mostrado estas curvas, que en el fondo estamos permitiendo hasta por aquí más o menos, ¿no? No podemos confiar en esta rama, y está el efecto de la efectividad de la armadura transversal. Y lo que se hizo acá en Chile, y eso lo hizo Leonardo, me cuesta entender esto, Leonardo, pero hay hartas suposiciones. Todavía no lo entiendo bien, pero creo que asoció profundidades de línea neutra a la demanda de desplazamiento según lo que conocemos, y esta es la zona en que hubo daño. Entonces con esto uno podría decidir cuándo podemos limitar la línea neutra o no, y de ahí proviene. Y creo que con el 8 por 1000 esto estaría más o menos controlado. Lo segundo, nosotros no limitamos la carga, la falla balanceada, deberíamos hacerlo, o por lo menos referir esto al área del alma de esos muros T. Esto es bueno, nos da cierto espesor, esto hay que mantenerlo y mejorarlo. Yo cambiaría acá el área del alma, que es el límite de carga balanceada para el muro rectangular. El muro T no, le baja mucho la carga axial. Así que estas son cosas que están mejores, creo yo. Las Beltés, que las introdujimos acá, estaban en el VC antiguo. Eso no costó nada introducirlas. Y así introduce el límite. Y esto lo vio Restrepo hace muchos años. Estaba en Nueva Zelanda todavía. Si ustedes tienen un muro y lo cargan hacia un lado y tiene poca armadura transversal y el acero fluye, y después aplico la carga en la otra dirección, comprimo la barra, y acá viene el pandeo de la barra, salta el hormigón. Y esto se discutió bastante si el hormigón tiene que agrietarse antes para que la barra se pandee, o la barra se pandee y rompe el hormigón. Y eso depende del diámetro de la barra, bueno, de las deformaciones. Leonardo ha hecho harto estudio de esto. Seguramente en algún seminario que haremos próximamente deberíamos ver estas cosas más en detalle. Pero el comportamiento cíclico es distinto a la carga monotónica. La ausencia de refuerzo transversal, están en prácticamente todos los muros que fallaron. Hay uno solo que tiene un poquito de muros transversales que está fallado, ya que está al lado del Alto Río, en Concepción. Pero en ningún otro muro con falla vimos armadura transversal. O sea, lo que sabemos,
hay que tener cuidado con las falacias y las falsas implicaciones. No estoy diciendo que el que tenga armadura transversal evite la falla. Lo que estoy diciendo es que los que tenían no fallaron. Y los que fallaron no tenían. Eso es todo. Pero no implica qué. Porque puede haber muros que no tenían y que no fallaron. Y seguramente algunos de estos también habría fallado aún teniéndola. Pero el hecho es que los muros fallados no tenían armadura transversal y los muros que tenían armadura transversal no fallaron. Es hora del almuerzo y me está dando el hambre ya. ¿Qué hizo Wallace? Y esto lo hicimos en la TC94, en el proyecto de investigación. Dijo, bueno, si es verdad que el alargamiento y no el acortamiento del hormigón, hagamos un ensayo de tracción-compresión, pero no deberíamos llevar el hormigón más allá de la rotura por aplastamiento. El primer ensayo lo hizo Jack Meyle con sus alumnos de hormigón armado, después del terremoto, y lo vimos acá cuando estudiamos el decreto. Ensayó una columna en compresión y después una columna idéntica, la alargó quizás mucho, 4%, y después la comprimió. Y tuvo la falla acá, y acá tuvo la falla acá, y ahí se ve un problema en estabilidad. Y lo que hizo fue, cuando yo ensayo una columna en compresión, llego casi a 300 toneladas acá, y es muy frágil. Cuando la alargo y después la comprimo, me falla a la quinta parte de la carga de compresión, a 60 toneladas. Incluso a baja deformación y antes de llegar a la posición original. Leo Mazzone, no sé si la junté, Leo, estos son tus ensayos, ¿no? Hizo cosas parecidas acá, en un proyecto muy interesante, ese fue un proyecto Innova. Trabajó Augusto Holmer también. Y tiene harto detalle, ha dado los seminarios, no es la idea especificarlo acá. Mira, el modo de falla sin confinar y confinado también tiene esto. Y estas son las figuras. Si ustedes tienen el espécimen cargado en compresión pura, tiene este comportamiento. Pero si lo alargan y lo comprimen, esto se alarga hasta acá nomás, y lo comprimen, baja la resistencia y esto se corre hacia acá. O sea, los muros de tracción-compresión están fallando antes y tienen menos capacidad de resistencia. Una explicación que está en el libro Park y Polley, está en la parte de albañilería, ¿sí? Si ustedes abren la grieta y esto se separa, cuando viene la recarga, no hay hormigón. Nosotros suponemos que hay hormigón en el borde, hay puro acero. Y esto tiene que juntarse y bajar de derechito, pero cualquier cosa la va a sacar de fuera del plano. Ahora, en Japón, en la conferencia mundial, mostraron ensayos en que el problema de la flexión fuera del plano los muros. Y en Nueva Zelanda, en algunos edificios dañados, que están viendo que, bueno, depende de la tipología, ¿no? Pero que hay muros gruesos que fallan al corte según el corte que se genera transversal. Eso depende de la restricción que tenga como sistema estructural. Y eso requeriría armadura transversal para evitar el corte fuera del plano. Y estos son temas nuevos que hay que mirar un poco más. Pero acá, si esto se va de lado, el hormigón entra en contacto acá primero, y esto es lo que se va. O sea, el comportamiento cíclico no es tan simple. Los primeros análisis que yo vi, hay otros creo que tú tienes los autores, no tengo tiempo así que le oculté la diapositiva. Restrepo lo que hizo fue ensayar en tracción-compresión y la llamó el pandeo en tracción. Si ustedes tienen una barra, le ensayan en tracción-compresión y tiene un FLT de 6 veces el diámetro, el largo pandeo, tienen ciertos ciclos más o menos estables y al final se produce la fractura. Si la FLT es mayor, hay más curvatura y esto es más frágil. Y la fractura proviene porque aquí se produce una grieta, acá, cuando esto está curvo, se restringe la sección y se corta. Y eso fue lo que vimos en muchos muros en la falla por fractura. Mario Rodríguez se fue a hacer un sabático a Nueva Zelanda y a la vuelta en UNAM hizo ensayos de barra sin hormigón. Y definió como índice el valor de alargamiento de la barra más el acortamiento en el ciclo siguiente. Y midiendo cuánto se acorta un borde respecto al otro, definió el inicio del pandeo. Cuando hay una diferencia de 20%, decimos que se está iniciando el pandeo, o sea, la barra está curva. Y ese es el índice de Mario. O sea, si yo alargo más, este sería el índice de Mario Rodríguez. Y estos son los ensayos que hizo. Para 6 veces el diámetro, ese índice va entre el 4% y el 2%, o sea, hay una buena dispersión. Pero más o menos del orden del 3%, diría yo. O sea, a ese valor se inicia el pandeo. Si la restricción es 8, al 2% ya tienes pandeo ya.
Entonces, estos son valores que deberían introducirse en el diseño más que el epsilon C, el epsilon S. Controlar la elongación. El muro T tiene mucha deformación por un lado, tiene una línea muy chica. Lo que hizo Wallace, tomó los bordes y fue aumentando alargamiento, compresión, hasta llegar al 2 por 1000 en el hormigón. Ahora, si yo sigo el ensayo, manteniendo el 2 por 1000 en compresión, pero aumentando solamente el alargamiento, o sea, alargo y hasta el 2 por 1000, alargo más, hasta el 2 por 1000, alargo más, hasta el 2 por 1000. Él lo que obtuvo fue que llegó más o menos a ciclo del 3% de formación y obtuvo la misma falla que vimos acá. Se produce la grieta vertical acá en el borde, después se descascara y ahí está el pandeo. O sea, efectivamente ocurre la falla de borde no por acortamiento del hormigón, sino que por alargamiento del acero. Y el acero que está mirando es el acortamiento del hormigón. Y yo creo que en la mayoría de nuestros casos es el acero. Ahora, los valores respecto a Mario Rodríguez, el efecto del hormigón que está rodeando la barra, le da casi el 2%. O sea, claro, aquí no tengo el número, ¿no? Así que yo creo que este es un índice que deberíamos revisar e ir introduciendo. Ahora, ¿qué pasa con los muros que fallan en tracción? Que la CI dice que no tienen problemas. Yo elegí este caso, tomado de uno de los muros Alto Río. Esto no explica lo que pasó en el edificio completo, un caso complejo, tridimensional. Pero en el proyecto ATC 94, de la gente de ARUP, ese fue Wilford, hizo análisis con LS-DINA, elementos finitos no lineales, en que uno trabaja con las leyes constitutivas de los materiales. No hace el ciclo momento-rotación, que lo estoy imponiendo, sino que lo obtiene. Y considera el pandeo de las barras. Y se hicieron varios ajustes con muros chiquititos y está muy bonito esa investigación, ya está por salir. Acuérdense, ATC 94. Y son programas bien sofisticados que seguramente en el futuro vamos a tener acceso a ellos. Existen otros como Abacus. José Restrepo hizo el análisis completo de Alto Río con Abacus, pero hasta donde se inician las fallas, después ya no son muy confiables, ¿no? Está Dayana también, que deberíamos hincarle el diente. Pero permiten ver más cosas, ¿eh? Ahora, en un diseño como este, la sección crítica debería ser acá, porque esto debería ser más resistente, eso se puede hacer. De acuerdo a la figura que mostró Fernando, si yo conozco la capacidad resistente, la tracción aquí y la compresión acá, y conozco esto de acá debe diseñarse para que trabaje elástico, por resistencia. Y esto lo hemos hecho, me ha tocado hacer en los lugares donde se cayeron los edificios nuevos y reparecidos, y eso es terrible, el Toledo, por ejemplo. Y lo que hice fue diseñar acá como muro volcante, controlar la abertura acá y con esa fuerza diseñar por capacidad abajo. Y estos muros pueden salir de 50 centímetros, 40 centímetros. Y eso es controlable. Ahora, el corte aquí es tremendo. En el Alto Río, esta armadura bajaba hasta abajo, no es el problema que mostró Fernando, ese era el centro mayor. Pero el corte aquí es muy grande. O sea, uno podría diseñar esto. El edificio no estaba diseñado por capacidad, o sea, si esto no existía, se armó completo acá y después se rellenó. Entonces uno dice, si esta sección resiste, esta con mayor razón, ¿cierto? Entonces, ese es el análisis que uno hace. Ahora, la falla, esta debería ser por acá la falla de la sección crítica en esta dirección. Este es el borde que desapareció, pero la falla está acá abajo, en el edificio real, aquí, no arriba. Pero si uno toma esta sección y ve lo que tenía el edificio, que esto proviene de cualquier análisis que uno haga con una TAPS, en la mayoría de los edificios salen con esta cantidad de armadura, y arma el mismo edificio y le pone armadura transversal según una CI, manteniendo los 20 centímetros. Lo que obtiene cuando el borde está comprimido son cargas axiales muy bajas que te dan el P5. Esta es la falla balanceada. Ese edificio tenía 0,12 F'(C) por A. O sea, está por acá abajo, o sea, incluso está en el límite de la sección controlada por tracción. No son tremendas cargas axiales según los planos. Pero para el otro lado es tremendamente dúctil, porque se comprime todo esto y esta barra, esta cantidad de acero es pequeña. Si uno aumenta esta cantidad de armadura acá, limita la línea neutra y mejora esta cosa. Que uno, en el decreto 117 lo pusimos eso en el comentario. Cómo hacer para controlar la ductilidad.
Wallace hizo los análisis con Perform, coinciden con lo que nosotros hicimos con Rua o Moco. El edificio empieza a vibrar, o sea, el edificio vibra por los dos lados. Hay testigos que vieron esto y relataron, esto lo mostró el abogado en el juicio, que relatan esto. Un hombre llegó ahí justo antes de empezar el terremoto, se fue hacia un poste, empezó a mirar el edificio y vio cómo empezaba a oscilar y de repente se fue. Y los valores esperados son del orden de 43, 47 centímetros. Esto supone una relación momento-rotación. Y después te sigue acá. Ahora fíjense que este número, 20 segundos, ahí debería haberse roto el edificio, según estos análisis. Y uno puede, este es el borde que se rompió, puede ver los acortamientos del hormigón y los alargamientos que va teniendo. Esto puede que no sea exactamente, ¿no? Lo que pasó. Ahora, con elementos finitos, ahí está el tiempo. Esta es la modelación con el S-DINA, maravilloso programa, que sea cierto o no, no sé, pero es muy bonito. Van 11 segundos, se empieza a notar el movimiento, 15 segundos, fíjense acá, 17 segundos, ahí estamos en los 21 segundos, ahí empieza el suelo a vibrar, y ahí empieza el rompimiento, en los 27 más o menos. Ahora ya vamos a los 30 segundos y ahí desaparece y hasta ahí puede llegar. Entonces, estas simulaciones conceptualmente son bien interesantes. Si uno dibuja los acortamientos ahora y alargamiento del hormigón, está el acortamiento del hormigón y el color va indicando cuándo se va aumentando el acortamiento. Ahí vamos en 10 segundos, seguimos elástico. 20, ahí partió. 15 segundos más o menos. Comenzó la falla acá, según el programa. Después se expande acá y es muy importante el efecto en el ala, en el efecto perpendicular, y viene la falla. 15 segundos. Edificio 0,7 segundos. Ahora, ¿qué es lo que se concluyó acá? Hay concentración de acortamiento. Las secciones planas no permanecen planas. El acortamiento es mucho mayor, se concentra acá y no sabemos lo que pasó acá porque es imposible tener acceso a eso. Esto desapareció. Pero por lo menos conceptualmente se inicia acá la cosa. En esta tajada, no en el edificio, porque el edificio es otra cosa. Es más complejo el problema. Y es interesante la teoría de Rodolfo, que dice que la aspereza es la que está mandando los primeros pulsos, hasta 20 segundos, hasta aquí, hasta 17, el edificio empieza a romperse aquí. Es la llegada directa a la aspereza. Aquí está San Pedro y Concepción, y el movimiento del suelo es más o menos coincidente, pero ante un pulso el suelo comienza en vibración libre. Y esto es lo que rompería los edificios con periodo de 2 segundos. Pero nosotros tenemos 0,7, que puede aumentar hasta 1,5 por el efecto de grabación. Eso es lo que calculamos con no lineal. Entonces, el efecto de la fuente es que está rompiendo los edificios débiles. Sin embargo, están rotos los edificios sobre suelo blando y sobre suelo duro no. Entonces, hay otros temas también que tenemos que mirar con más cuidado, pero hay que mirar estas cosas, no son tan simples. O sea, no es que el suelo blando por su amplificación esté rompiendo el edificio. Si hubiera habido edificio de 2 segundos, lo creo, pero no de 0,6. Ahora, ¿qué pasaría con el límite de falla por tracción? Si yo tuviera 3/8 en este muro, del largo del muro como profundidad de línea neutra, o sea, el 3,5, que nosotros deberíamos estar muy tranquilos acá, ¿no? Fíjense que si yo tuviera esto con las expresiones aproximadas que tenemos, esto ocurre al 4/1000. O sea, nuestros edificios de muros T de 20 centímetros de espesor, confinados o no permiten más de 4/1000. Póngale 6/1000, ya, 7, el doble, 8/1000. O sea, no podemos pretender llegar a formaciones mayores que el 6, 7/1000 en este tipo de edificios, confinados o no. Afortunadamente, en Chile tenemos suelos duros, Santiago maravilloso, alejado de la falla. Ahí tenemos que revisar este concepto de las asperezas, si efectivamente puede ser amplificar o no. Pero es muy frágil. Y si yo pongo la misma información en la otra dirección, en la línea otra chica, el acero se me estira al 7,5/1000 y el índice es 1%. O sea que no hay problema de inicio pandeo. Ahora, y esto ya empieza en la imaginación, si yo pudiera lograr 8/1000 en este muro, con 20 centímetros, que no se puede, hay que poner por lo menos 30, pero si pudiera lograrlo, yo podría llegar al 1%. O sea, podría ser. ¿Está mirando? ¿Tenía hambre?
¿no? Y si pongo la misma formación en la otra dirección, ahí podría tener pandeo. Ahora, la falla balanceada ya es terrible, no llega ni al 2,5 por 1000, no hay problema de pandeo, y si yo pudiera confinar al 8 por 1000, podría llegar al 7 por 1000, Entonces, fíjense los valores, o sea, si yo, muros controlados por tracción, el P5, para 20 pisos, estaríamos hablando del 1% si fuera efectivo el confinamiento, y si no, y esto es lo más probable, tiene bajísima capacidad de formación, son peligrosísimos. Entonces, esto lo mostró Fernando, está en los libros de Polley. Es recomendable, bueno, evitar el muro T, pues, o sea, en muchos proyectos lo hemos cortado acá, separamos el muro, lo liberamos, lo transformamos en muro rectangular y funciona de maravilla. Pero si no, use el borde, columna. Es una recomendación. Ahora, en suelos duros, edificios bajos quizás, pero los edificios que se cayeron tenían 0,6 segundos, 0,6 segundos, o sea, tipo 12, 15 pisos. Toda el alma es la que se pandea. Sería bueno en la zona crítica usar trabas en todo el alma. Son 4 fierros más. Bueno, de 5 metros, entre confinar 1,5 metros, confinar todo, da lo mismo. Confine todo. Y por último, detallamiento de borde, y ahí vamos a ir más rápido. Se introduce esta expresión que pretende dar la misma capacidad de resistencia en compresión cuando se pierde el hormigón, que lo explicó Fernando, y antes no estaba. Entonces, este es el ACI, el espaciamiento, este 350 milímetros se cambió a 2/3. Nosotros tenemos B medio, y mostré esa figurita y les gustó y se aprobó al final, quedó en 2/3. Estos son el espaciamiento de la armadura transversal y el ancho mayor que 300 solo si el muro no está controlado por tracción y se agrega esta armadura. Nosotros en el decreto tenemos 200 o B medio, estamos mejor, creo que hay que conservar eso. El espaciamiento de la armadura transversal en vertical, B medio en lugar de B tercio, mejor. Esto está entre 10 y 15 centímetros. Y nosotros tenemos 300 cuando es necesario el elemento de borde especial. También estamos mejor. El ACI debiera ir hacia eso. Este es el dibujito que tenemos. Nosotros estamos haciendo este detallamiento. ACI tiene el elemento de borde y la malla transversal la ancla acá. Lo que ha pasado en los edificios que he estado diseñando ahora último es que este elemento de borde lo prefabrican y lo montan entero. Entonces eso complica tirar la malla después, además y provoca una tremenda congestión, así que esto, en cuanto a facilidad de construcción está mucho mejor esto. Pero lo que sí se podría hacer es hacer esta jaula con este detallamiento, con el doble del espaciamiento y meter la malla así, intercalándola, y ahí queda todo confinado. Así que el detalle está bastante bien. Y los números, si yo tengo un muro de 20 centímetros, lo permite hacer. Y controlo aquí a 150, me está controlando la expresión antigua y no esta. Así que no está cumpliendo el objetivo de tener más armadura. Estos son donde no se necesiten bordes, hay que usar el borde ordinario. Entonces, esto háganlo siempre. Y esto restringe el pandeo de la armadura vertical. Y está en esta figurita de detallamiento, donde usar el borde especial, donde el ordinario, eso lo pueden ver ahí. Está muy bonito. Y conclusiones. Bueno, se modificó la cantidad de armaduras en columna. Se cambió el desplazamiento que indica cuándo es necesario o no usar un borde especial con el factor 1,5. Se modificó el distanciamiento entre el refuerzo vertical en el borde confinado a 2/3 B y no a los 350 milímetros. Se dio un límite de esbeltez y se especificó ancho para los muros que no fallen en tracción. Respecto a nuestro decreto, ese factor 1,5 no debería obtenerlo, deberíamos pensar en el desplazamiento que vamos a utilizar como máximo considerado. Creo que hay que corregir algo ahí. Nosotros tenemos B medio, es mejor que poner 2/3 para confinar, estamos confinando mejor.
el H16 ya estaba, el P5 es algo que a mí me gustaría volver a pensar y retomar, pero ellos piensan que si tengo cargas axiales menores que el P5 no voy a tener problemas de confinamiento, eso yo creo que no está bien. El 8 por 1000 es saludable. Acá yo cambiaría al área del alma. Y yo creo que el índice más importante es el índice de pandeo, ¿no? El índice de apartamiento. Eso debiera ser la próxima introducción. En la sección crítica es bueno analizarla por puntal tensor, lo mismo la discontinuidad y ver los niveles de compresión que tenemos en el alma. Bueno, con eso les resumo la experiencia que tuve en el subcomité H, que fue muy importante para mí e ilustrativo también. Muchas gracias por haberse quedado.